Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Yael Marino Rosas Valdés. Vengo de la experiencia educativa de lectura y escritura de textos académicos. Este, estoy cursando la carrera de médico cirujano y la nombre de mi catedrática es la licenciada Irma Cecilia Carrión Varela. Estoy en segundo semestre y el tema que le expondré hoy es géneros textuales. Vengo de la Universidad Veracruzana. Vamos a empezar. ¿Qué son los géneros textuales? Son situaciones concretas de comunicación. Se pueden definir como una forma convencional de expresión. Aquí se pueden clasificar más específicos como la mención de un texto, siendo su género textual reportaje, un cómic, presentación, ley, debate, novela, saludo, diálogo, carta y anuncio, etcétera. Hay bastantes. Miren, aquí está una tabla que puede dar el ejemplo. Una función textual, tú quieres informar, un tipo textual, pues informativo, pero ¿qué géneros te pueden servir para informar? Una noticia, un informe, una reseña, al igual que de contacto, pueden ver agradecimientos, condolencias. Hay muchas formas de poder expresar lo que es una función textual, que eso se debe por los géneros textuales. En este caso yo le voy a hablar sobre el diálogo, que su etimología viene del origen del latín llamado dialogus, que significa discurso racional, día o ciencia, logos del discurso. Se dice que uno de los precursores de esta definición fue el filósofo Platón. Y el diálogo. La definición de diálogo es una manera de comunicarnos verbal o escrita que se comunica dos o más personas. Como narra aquí, como prosigue, es un intercambio de información. Aquí se logra apreciar en las imágenes personas dialogando, intercambiando información. Se puede alternar los papeles de emisor y receptor, ya que por lo regular en lo que es en el habla se tiene un turno. Tú hablas, eres el emisor y la persona con la que estás hablando es el receptor porque te está escuchando. Y en ese tiene pensamientos, sentimientos y deseos. Para el diálogo tiene que tener una organización, por eso se va a empezar con una apertura. La apertura por regular se inicia con un hola, que es lo que va a dar el inicio a un diálogo. Posterior a este, se va a pasar a una orientación. La orientación tiene que ser un tema a escoger, sea el tema que sea, política, deportes, pueden hablar dos personas hablando sobre cómo estuvo el partido de ayer y así ya tienen un tema en discusión. Pasaremos al desarrollo, que es cuando ya se está desarrollando, ya hay un intercambio de información. El partido me gustó porque la verdad el jugador favorito hizo unas buenas jugadas, por lo cual ese sería un ejemplo del desarrollo y ahí siguen y prosiguen en el intercambio de información. Posterior a se va con un cierre, ya sería lo último y este cierre va a ser el final de un diálogo y por lo regular se utiliza una despedida que es un adiós, hasta luego y así cierra el diálogo. Existen dos tipos de diálogos, que es el diálogo oral y el próximo que voy a describir, que es el escrito. Empecemos por el diálogo oral. Aquí las personas que hablan son interlocutores. Como mencioné hace rato en el ejemplo anterior, es expresivo. Es muy importante esto porque tú te vas a dar cuenta cuando estás hablando con una persona, sus gestos, su entonación, su actitud. O sea, tú te vas a dar cuenta cuando es un gesto o están hablando de buena manera o de una mala manera, o si es un regaño con la entonación, o si es de mala gana con su actitud de la persona. Suele tener errores y frases sin terminar. Es muy común esto que se logre ver en el diálogo oral porque pues tienen intercambios de información y a veces las personas pueden haber los errores gramaticales, que esas son sus principales características. Requisitos para un buen diálogo. Para el buen diálogo oral se debe respetar al emisor. Tienen que respetar los puntos de habla, no interferir en lo que está hablando la persona, que eso es otro punto que es saber escuchar antes de responder y no hablar todos a la vez, que eso es muy importante porque si muchas personas hablan a la vez, no se va a entender la información que se llega a dar entre las personas que están discutiendo. Hablar en un tono adecuado, ya que si se habla con un tono inadecuado, como se logra apreciar en la imagen del señor, se logra apreciar los gestos. Un tono inadecuado y por lo regular no se da un buen diálogo, se da un diálogo de mala manera o una discusión. Analizar lo que dicen los demás, ya que en ese se puede representar tu aprecio o la atención que le estás prestando al tema que están dialogando y saber qué decir y admitir opiniones, ya que en el diálogo pueden surgir opiniones que no estén a tu agrado
Sin embargo, tienes que esperar o aguantar las opiniones para no realizar un mal diálogo, ya que se podría terminar con un conflicto. Pasaremos que en este diálogo oral hay como dos tipos o subtipos de diálogos, que es el espontáneo y el organizado. El espontáneo son de los más comunes, los que tú normalmente realizas. Digamos, tú vas en la calle y te encuentras con un amigo que lo veías en la primaria, pero posterior de acabando la primaria, tú ya no lo volviste a ver jamás y ahorita tú ya vas en la universidad. Te lo topas y ya es como que empiezan un diálogo de recordar tiempos pasados. Como aquí narra sus características, es un diálogo no pactado, o sea, no están definiendo la hora, nos vamos a ver esta hora, sino que tú te lo topaste de pura suerte. Y es una charla común, es una charla cualquiera. Hola, ¿cómo estás? ¿Recuerdas cuando íbamos en la primaria y jugábamos fútbol? Y así, ese es un ejemplo. Otro que es el diálogo organizado. Este es de los más... Es pactado, como menciona, a diferencia del otro que no es pactado. Este es pactado, ya que tiene una hora, como en esos ejemplos, que es una mesa redonda, una entrevista, un debate y una tertulia, perdón. En este caso yo puse un ejemplo en la parte de abajo con la imagen de un debate, ya que sería un ejemplo, la verdad no recuerdo bien las fechas de los del debate presidencial de 2018, pero un ejemplo podría ser el primer debate presidencial se va a hacer el 26 de abril a las 8 de la noche, o sea, ya está pactado, ya están pactando el diálogo, que va a haber un diálogo esa hora y ese día. Ahora pasaremos a lo que es el diálogo escrito. Ese se usa en las novelas y cuentos para su veracidad. Es como se escribe en el teatro, es la forma de realizar un escrito para que los guionistas que son los que lo escriben, los personajes se puedan ser interpretados. Y es menos expresivo y espontáneo, ya que como se logra apreciar, es nada más es leerlo, ya es como lo interpreta la persona. Y posee menos errores que el oral, ya que al momento de ser escrito, el escritor se puede dar cuenta de los errores que está cometiendo y puede realizar cambios. Sin embargo, si puede ser un personaje chusco, una persona que es como que tenga barbarismos para hablar, que lo identifique como su persona en esa historia, sí pueden existir esos errores gramaticales o esos errores en lo que es el diálogo escrito, que ya son sus características. Pasaremos a las formas del diálogo escrito. Existen dos estilos, el estilo directo y el indirecto. Vamos a empezar con el estilo directo. El actor reproduce las palabras que hablan los personajes. Aquí está un ejemplo, como este que preguntó Sara. Javier guión contestó, no está mal, pero los colores han salido algo oscuros. Aquí como que el autor hace énfasis de que va a hablar el personaje y lo describe tal y como el personaje lo está hablando, lo está hablando en su momento. Y que es el estilo indirecto, que el autor reproduce la conversación de dos personas, pero no textualmente, o sea, él no está aclarando de que el personaje está hablando, sino que el escritor está narrando lo que en sí están hablando, o sea, es como que es algo confuso así, pero se logra interpretar fácilmente. Aquí está el ejemplo. Sara le preguntó a Javier qué le parecía la fotografía. Él contestó que no estaba mal, pero que los colores habían salido algo oscuros. O sea, aquí están las grandes diferencias. Aquí narra el escritor que va a hablar Javier y aquí él describe lo que dijo Javier. Y en el diálogo directo tiene que existir esto, que tiene que haber una raya que tiene que indicar de que el personaje está hablando. Está haciendo énfasis de que el personaje va a hablar lo que está diciendo el personaje. También tiene que haber una raya o los paréntesis para introducir aclaraciones dentro del diálogo. Aquí está el ejemplo de yo no pienso, yo me contestó, veo lo que sueño. Y los signos de interrogación y de admiración. Eso es muy importante porque para meterle más énfasis al lector, tiene que poner signos de interrogación como que está aclarando de que está preguntando. Monigotes, como los que dibujan los chicos. O sea, está haciendo una pregunta y también puede ser, estar los de admiración para en un momento de tensión, un susto, así ya ponen de que está gritando el personaje. Y la ortografía, aquí se tiene que usar correctamente los signos de puntuación, como se lo voy a ver en el ejemplo que puse. Don José, 2 puntos, guión, buenos días, coma, doña Matilde, punto. O sea, tiene que ser perfectos los signos de puntuación y aclararlos bien. Siempre que abra otro personaje, se escribe otra línea y con un guión delante, como aquí se logra ver las líneas que es lo que está diciendo cada personaje. Y el narrador siempre debe aclarar cuando un personaje habla. Eso siempre lo tiene que poner el narrador. Y aquí están unos ejemplos del ejemplo de diálogo escrito y diálogo oral. Aquí puse el ejemplo en el diálogo oral, lo que es la entrevista de Jacobo Zabludowski con
Salvador Dalí. Es una entrevista que, por cierto, mal entrevistado, y está un ejemplo donde estuvieron dialogando. Y aquí está un ejemplo del diálogo escrito, que pone, buen día, buen día, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito 2 kilos de pan, por favor. Aquí es parte de un libreto de una historia, de una obra de teatro. Y ahora vamos a la aplicación en el ámbito médico sobre lo que es el diálogo. Aquí, como se logra apreciar, también acaba de aclarar que en el ámbito médico es muy, muy, muy importante el diálogo. Súper importante, porque con él tú te puedes informar o puedes conversar con el paciente, o como se puede decir, como que interrogarlo para sacar información respecto a sus padecimientos, así tú llegar a un diagnóstico. En el ámbito quirúrgico también se requiere tanto el diálogo, porque en lo que son los doctores, en especial el cirujano, tiene que tener comunicación con su equipo para saber los niveles de presión arterial, analizar cómo está el paciente, si requiere una pieza quirúrgica. Con el diálogo él va adquiriendo eso. Y con otro ejemplo sería cuando un médico va a hablar con los familiares, que es muy importante, ya que el médico tiene que dialogar con los familiares cuando su paciente, o el paciente, o el enfermo que es de la familia, que está en modo inconsciente, tiene que dialogar con los familiares si están aceptando un proceso médico que requiera realizarle ese paciente. Y pues esas son las bibliografías que yo utilicé. Las cité en formato APA, que es uno de los formatos más utilizados en México, y los acomodé en orden alfabético, como se logra apreciar. Aquí se logra apreciar, si acaso, algunos autores anónimos, ya que los saqué de páginas que la verdad tenía muy buena información respecto al tema. Y pues espero y les haya gustado, y eso ha sido todo. Gracias por su